sí veo la carita, me gusta tanto. Hola, buenas tardes a todas. Me, me da mucha felicidad verles la carita, en serio. De nuevo, como les dije, súper lindas. Me alegra mucho verles la carita. Entonces, vamos a orar para empezar. Y ya nos metemos de lleno con lo que estábamos hablando. ¿Listo? Señor, te damos gracias porque una vez más tenemos vida para reunirnos. Gracias porque tenemos oídos para escuchar tu voz. Gracias porque tenemos un espíritu atento a ti. Señor, yo oro en contra de toda distracción, de todo afán, preocupación, Señor, que no nos deje estar 100% aquí conectados contigo. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos para poder ver lo que tú nos quieres entregar, Señor, y que seas tú hablando cosas específicas. Señor, yo oro porque no sea solamente información, quizás cosas conocidas, sino que sea algo que tú nos hables. Si tú tienes hoy algo para nosotros, Señor, nosotros hoy queremos abrir los brazos para recibirlo, queremos disponernos para recibirlo y mueve, Señor, nuestro espíritu, mueve nuestra vida, mueve, Señor, lo que está estático, lo que hemos dejado quieto por temor, muévelo tú, Señor, porque sabemos que de ti nada malo puede venir, sino que al contrario es para transformación y crecimiento. Así que estamos dispuestos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. No sé si se acuerdan qué era el tema que estábamos viendo. ¿Alguna se acuerda? ¿De qué tema era que estábamos hablando? ¿Se acuerdan que estábamos hablando del enojo? De que el enojo era normal, que muchos de nosotros nos hemos sentido enojadas y todavía nos sentimos enojadas por ciertas cosas. Entonces estábamos hablando de eso. La ira de Dios. Sí, de la ira. Sí, la diferencia de la ira en nosotros, de cómo nosotros actuaríamos si tuviéramos ira y de cómo sería la ira de Dios. ¿Te acuerdas de algo específico de la ira de Dios? ¿Se acuerdan del ejemplo de Jesús que cuando se enojó, él trajo sanidad a la persona que tenía su bracito encogido? Y eso es, ¿no? Como la ira del Señor, de Dios, trae sanidad, trae renuevo y trae amor, trae justicia. Pero no es como la ira del ser humano solamente puede traer injusticia y eso puede traer también destrucción, heridas, traumas y bueno, lo que todos hemos sido objeto, ¿no? Porque a veces nosotros crecemos en un ambiente donde hay enojo, ira y no hay procesada. Por ejemplo, cuando nuestros padres son quizás un poco agresivos o ciertas cosas que nos dejan heridas desde pequeños, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de reconocer lo que el Señor hace. Nosotros el último principio bíblico que vimos era el de si tu hermano peca contra ti, ¿se acuerdan? Y hablábamos más o menos de cómo se podía solucionar ese conflicto, de ir y hablar con esa persona, y si esa persona no quería hablar, entonces ahí lo veíamos en Mateo 18, del 15 al 17. Entonces vamos a seguir. Yo les voy a compartir la pantalla, la presentación, perdón. Sí. Si el anfitrión me ayuda a compartir la imagen. Listo, hermana, está habilitado. Listo. Ya, entonces aquí habíamos quedado. Pero entonces vamos a seguir con el principio número 6. Que el principio número 6 está en Mateo 6 del 14 al 15, si me ayudan a leer aquí o allá ustedes también. Este principio básicamente habla de perdónense para que el Padre los perdone a ustedes. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué estábamos hablando de perdonar? Y para esto, si alguien me puede también leer, bueno, ¿alguien tiene Mateo 6, 14 al 15? Que lo puedan leer. Dice, porque si ustedes perdonan a los demás que mal les hagan, su Padre que está en los cielos
en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Listo, entonces aquí está hablando de que para que el Padre nos perdone, nosotros tenemos que perdonar. Y el perdón es algo que nosotros normalmente tenemos que estar en constante ejercicio, ¿no? Porque normalmente siempre somos heridos. Y cuando estamos en relacionándonos con nuestros hermanos, con las demás personas, siempre va a haber situaciones que nos van a llevar a extender ese perdón. Entonces es muy importante tanto saber si yo estoy perdonando a los demás y también si yo me estoy perdonando a mí misma. Porque a veces es muy difícil dar de lo que no tenemos. Y hay situaciones en que nosotros pensamos que estamos bien en esa cuestión del perdón, pero hay cosas que todavía nos recriminamos a nosotros. No sé si a usted le pasa. Y les voy a contar algo que a mí personalmente me sucede. Y es que a veces yo tengo reacciones con ciertas cosas que me enojan un poco. Es como, yo reacciono mal cuando una persona no barre, no recoge algo, ¿sí? Entonces yo me enojo y quizás yo puedo responder mal. Y yo sufro por eso, ¿saben? Como digo, ¿por qué soy así? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué hago? Y de verdad eso trae como una inconformidad en lo que yo soy. Una inconformidad como en lo que yo hago, y entonces me molesta como soy y también tengo ese enojo. Hay cosas que nosotros nos tenemos que perdonar a nosotras mismas, también de cosas que hemos hecho mal, cosas que arrastramos. Entonces, cuando yo puedo realmente perdonarme a mí misma, yo también puedo extender ese perdón a otras personas. Y esto, que es un seminario de relaciones interpersonales, está enfocado en qué situaciones nosotras tenemos que perdonar. Y si ustedes pudieron hacer la tarea que yo les dije de estar pensando qué situaciones ustedes han visto que se enojan o qué situaciones les generaron enojo y ustedes no han podido cómo solucionarlo, pensar, necesito extender perdón a esa situación, necesito extender perdón a esas personas que me han estado como generando eso, o unas como de hermanos, por ejemplo. Mi mamá tiene una hermana que no se hablan y ella dice que eso ha traído tanta tristeza a su corazón de no poder perdonar a su hermana, y ella me dice, yo muchas veces he dicho, Señor, la perdono, pero no pasa algo en su interior y como que ella no hace como no puede lograr esa comunicación con ella. Pero yo le decía, nosotros a veces tenemos que mirar al pasado y decir qué cosas generaron ese enojo. Por ejemplo, nosotros que hemos tenido relacionamientos ya con otras personas, como decir, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en el pasado con nuestra relación de hermanos, con nuestros padres? Que quizás nos hirieron, que quedó algo que no se resolvió y quizás eso trajo ese enojo, ese rencor, esa amargura que yo les hablaba, que cuando uno no procesa ese enojo ya se va volviendo esa amargura, y esa amargura destila, es como infecta el ambiente, la relación. Entonces, ¿qué cosas nosotros no hemos perdonado a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestro esposo, incluso de situaciones que nos quedamos calladas, que no nos gustó, que nos hicieron sentir de cierta forma, y entonces yo no he hablado, no he solucionado? Y esto es increíble porque si leemos, espérense, les muestro que dice que hay una cita que cuando nos dice que no nos va a perdonar es como un mandato, ¿saben? Yo veo el perdón, y si ustedes leemos en la Biblia, en la palabra, dice que el perdón es un mandato. Entonces yo tengo que perdonar. Entonces, si eso no lo hacemos, si nosotros no extendemos, no aprendemos a extender ese perdón, nosotros vamos a estar como con como dificultad en la comunicación con el Señor. Es como no podemos simplemente ir allá y tener asuntos pendientes. Cada vez nuestro corazón tiene que estar más cerca al Señor y necesitamos entonces ejercer ese perdón. Y estas preguntas que yo quiero hacer es lo que yo les estaba hablando ahorita, ¿no? Como en qué áreas yo necesito extender perdón, en qué cosas yo tengo que perdonar, incluso situaciones o traumas de mi niñez, con personas que quizás me hirieron, que personas que quizás tuve eventos traumáticos, abuso, también de abandono, también de violencia física, que yo de verdad aún digo, eso
quedó en el pasado y no me afecta, pero que todavía como que genera algo y ha dejado algo que yo arrastro, ¿sí? Y también que pensemos como a quién necesito perdonar, qué es esa persona con la que yo de verdad necesito perdonar. Y yo oro de verdad en este momento que ustedes puedan tener revelación de con qué persona aún nosotros hemos puesto una barrera o simplemente dejamos de hablar o dejamos de comunicarnos con esa persona o la evitamos simplemente para no poder solucionar, no solucionar ese conflicto, no confrontar y no ir. Y muchos de los enojos, yo entendía, ¿no? Muchas de las causas de nuestro enojo son esas expectativas que no son cumplidas en nosotros respecto a las personas, ¿no? Yo tengo expectativas de lo que la otra persona me gustaría que hiciera, cómo respondiera, cómo actuara, pero como somos tan diferentes, la gente no siempre va a responder ni hacer como nosotros quisiéramos. Y eso genera como esa expectativa no cumplida y genera ese enojo en nosotros. Pero si nosotras cada vez podemos ser más conscientes de qué esperamos, de qué queremos, y podemos empezar a expresarlo, ¿no? Yo había un chiste por ahí que decía como que el 90% de las relaciones fallidas entre un hombre y una mujer es porque el hombre no sabe leer la mente. Y a veces nosotros somos así, ¿no? Como de verdad esperamos que los hombres pudieran entender lo que pasa en nuestra mente y como pensamos tan diferente a ellos, nosotros creemos que ellos están pensando que es obvio, ¿no? Y no es obvio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a comunicar esas expectativas para que podamos como saber que si no se cumple, ¿no?, cierta cosa, nosotros ya pudimos expresarlo. Y más porque hay otra cosa que nosotros podemos estar haciendo y es que podemos estar como teniendo discusiones en nuestra mente, ¿no? Que es algo que yo creo que como mujeres nos pasa mucho, que estamos, no sé, limpiando algo y empezamos a decir, ay, pero esta gente que no me ayuda o todo esto que me toca hacer, y todo en la mente, es como una discusión en la mente y no expresamos eso, que sería lo que podría llegar a solucionar el conflicto y apaciguar nuestro enojo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a extender ese perdón y también en el reconocer que la otra persona también se equivoca. Y vamos al siguiente principio, que es el de 70 veces 7. ¿Recuerdan cuando Jesús dice eso? Eso está en Mateo 18, del 21 al 22. Si alguien lo puede leer o aquí nuestra lectura oficial ahora hoy es Belén. Mateo 18, del 21 al 22 dice: Entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo: No solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. 70, es otra versión, pero dice 70 veces 7. Listo. Entonces ahí le están preguntando a Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué hago cuando esta persona no, como me hace mal? ¿Vieron? Como si realmente yo me estoy sintiendo mal con lo que está haciendo. Y Jesús dice, extiende perdón no solo una vez, sino muchas. Y era porque él entendía que en nuestro relacionamiento íbamos a tener conflictos y que muchas veces íbamos a tener que extender perdón. Entonces, cuando hay esas situaciones, nosotros podemos actuar con entendimiento en decir, esta es una oportunidad más que el Señor me da para extender perdón. Y el perdón se practica de esa forma, ¿no? Dándolo. Entonces, van a haber situaciones en donde vamos a poder practicar esto. Entonces, cuando tenemos ese entendimiento de cómo respondió Jesús, yo puedo entender que quizás no se trata de cuántas veces yo voy a errar, ¿sí? Sino de cómo yo voy a perdonar esto. Y por ejemplo, lo que yo les hablaba, ¿no? Como el poder yo entender que la otra persona se va a equivocar. Nosotros nos equivocamos y a muchos, por ejemplo, yo soy de las que de verdad, si yo pudiera no me equivocaría, y como equivocarse para mí es fuerte. Pero si yo así cuando me equivoco, como espero que me perdonen y como espero que la gente me pueda mirar, yo mirar a la otra persona sería diferente en nuestro relacionamiento, porque yo todo el tiempo estaría con ese corazón misericordioso y lleno de gracia por entender que la otra persona se va a equivocar y que yo voy a tener que perdonar, y no como esa obligación, sino como esa convicción de que así mismo quisiera que trataran en mi error, que me trataran en mi error.
Y como les decía, no podemos estar dispuestos a dar algo que tampoco hemos recibido. Y nosotros tenemos como esa ventaja, ¿no? Como ese regalo precioso, y es que nuestros pecados han sido perdonados. Y nosotros hemos experimentado ese perdón de Dios, así que tenemos cómo darlo. No es algo que no conozcamos, sino que es algo que como cristianas experimentamos. El que nos hemos equivocado, quizás vivimos lejos de Dios o cometimos errores muy fuertes y que lastimamos a mucha gente, pero nos perdonó, Él nos perdonó. Entonces nosotros sabemos qué es dar perdón. Entonces eso podemos darlo. El siguiente principio, esto ya, ¿se acuerdan que yo les dije que eran 10 principios? Ya vamos en el 8º. La vez pasada no pudimos terminarlo, pero ya solamente nos quedan estos. Entonces, este es el 8º, que lo vamos a llamar como reconcíliate, entonces ven. Y ese está en Mateo 5, del 23 al 24. Mateo 5, del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Listo. Acá habla entonces de que es importante el poder tener como esa reconciliación, ¿no? Y es fuerte porque el primer paso podría ser perdonar, pero no solo se perdona, sino que en verdad el Señor quiere que entre hermanos y entre iglesia y entre familia podamos reconciliarnos. Y a veces eso es difícil, ¿no? Porque a veces extendemos perdón y decimos, sí, ya perdono, pero no estamos dispuestos a pagar el precio de una reconciliación, que para muchos es difícil. Y yo les voy a contar algo, y es que por lo menos yo soy de las personas que cuando yo tenía relacionamientos y como esa persona me fallaba o yo hacía algo mal o había un conflicto, siempre decía como esto ya no va a volver a ser como antes, como no se puede arreglar. Y eso es un pensamiento del diablo, porque eso es la salida fácil de simplemente perdonar y hacer como si estuviera bien y dejarlo así. Pero el Señor nos ha llamado a reconciliarnos, a que realmente podamos volver a establecer que las cosas estén bien. Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Cuando yo hacía eso, yo le contaba a varias personas que cuando yo tuve estas como situaciones en donde yo decía, no es posible volver a que las cosas estén bien, alguien me preguntaba, yo soy soltera, ¿no? Y siempre me preguntaban, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando te cases? Entonces yo decía, ¿por qué? Me dice, sí, porque imagínate tú, hoy tienes una discusión con tu esposo y entonces mañana, ¿qué? ¿Cómo ya no se puede arreglar? Si dijiste que te ibas a casar para toda la vida. Y para mí fue de tanta revelación creer que eso es cierto. Entonces yo decía, sí se puede reconciliar y el Señor sí puede reconciliar y Él trajo restauración a nuestros relacionamientos. Así que podemos llegar a ir a esa persona y reconciliarnos. Si hay personas con las que no nos hemos reconciliado, si hay amistades, situaciones, vínculos familiares que hemos roto y hemos dicho no queremos volver ahí, creer en que Dios puede reconciliar, que Él puede restaurar y que nosotros somos objeto de eso, ¿no? Estamos aquí, somos la extensión. A mí siempre me encanta pensar que nosotros somos extensión de Dios acá en la tierra. Nuestras manos, quizás Dios no tiene unas manos físicas, pero tiene nuestras manos. No tiene como una boca física aquí, pero tiene nuestra boca. Entonces nos somos extensión de Él aquí. Y para mí es tan lindo ver que nosotros somos como aquellos que podemos portar ese perdón, esa reconciliación. Y si hay cosas que nosotros tenemos que reconciliar, relaciones que tenemos que reconciliar, es creer en eso, como de verdad dar la oportunidad a creer que ese relacionamiento puede mejorar con nuestras amistades, amigos, vecinos, incluso que hubo un problema y no me volví a hablar con mi vecina, o quizás con una amiga que hizo algo que me molestó, o un hermano de la iglesia que quizás dijo un comentario malintencionado o algo pasó y entonces yo ya no me quiero relacionar con esa persona. Y esa siempre va a ser como una posición como cómoda para nosotros, de verdad, de no poder pagar el precio de la reconciliación cuando el Señor ya lo hizo. Él fue el primero que nos reconcilió con el Padre, así que sí es posible. Y aun cuando nosotros habíamos hecho cosas
terribles, ¿no? Y que habíamos cometido pecado y Él aún así nos reconcilió. Y también hablamos de como esas relaciones que también están como contaminadas y no son tan buenas, ¿no? Porque yo también he tenido la experiencia de tener esas relaciones de que yo sé que igual no traen nada bueno, o están contaminadas, o quizás es bueno y prudente y sabio no seguir con una relación tan íntima, pero sí de poder reconciliarnos, de poder extender perdón y que haya paz del Señor en esa situación, ¿sí? Porque quizás hay situaciones y relacionamientos que no son sanos y que lo más prudente y lo más sabio es también dejar esa intimidad, sino que igual haya reconciliación. Y también entender que estamos tratando con gente herida, porque así como yo tuve traumas, heridas y también fui dañada en ciertas áreas, yo estoy tratando con gente que también las tuvo y que también está dañada y herida en ciertas áreas. Si yo soy consciente de que también, como así tengo paciencia conmigo misma de las situaciones que yo he vivido a veces, también extender como esa paciencia y ese amor hacia las otras personas que están heridas, de poder reconocer y entender. Yo estoy hablando con personas que quizás yo estoy pensando como, a mí no me gusta esto, me siento herida, pero esa persona quizás usted está haciendo o estamos haciendo cosas que también pueden herirla y que esté también luchando en esa área. Entonces es importante que en ese relacionamiento nosotros podamos tener eso. Y en cuanto a ministerio, el trabajar con personas en el ministerio, también entender que las personas que discipulamos, con las personas que hablamos también están heridas y que nosotros podemos ser un canal de bendición, incluso con nuestro liderazgo. Como yo ejerzo mi función, como el liderazgo, yo me he dado cuenta que es tan precioso cuando ese líder no doblega, sino que potencializa y expone a la persona que está bajo su cuidado. Y ahí nos damos cuenta, esta persona está herida, esta persona tiene esto y yo puedo tener más paciencia y amor con esa persona. Y también porque el enojo, dentro de todo lo que yo les decía, no es malo en sí, porque como si se acuerdan en la clase pasada yo les dije que el enojo era como esa fiebre, ¿cierto? Y que también puede exponer lo que hay en nuestro corazón. Si quizás hay cosas como en soberbia o en orgullo que nosotros tenemos y que preciso choca con eso, entonces nuestro corazón va a reaccionar con enojo. Pero eso va a ser como una forma de yo poder examinar mi corazón y decir, esto me pasa. Por eso yo les dije que es tan importante que podamos ser profundos con nosotros mismos y con Dios y no ser solamente superficiales, porque no solo la situación, sino cómo yo puedo hacerlo, como ya me sentí así y por qué fue, qué otro sentimiento vino a mí, qué otro pensamiento me generó, por qué me siento así. Si usted puede tener ese autoanálisis es muy lindo, y si usted lo puede hacer acompañado del Señor, aún más, porque lo que Él quiere es revelar lo que hay en nuestro corazón. Entonces es buenísimo que el enojo llegue, pero lo utilicemos, no simplemente para lo que decíamos, ¿no? Lo que realmente importante es qué vamos a hacer con ese enojo, qué vamos a hacer con esa situación de enojo. El 9º principio está en Lucas 6, 27, 28. El Power tiene una cosa ahí. Está saliendo. Lucas 6, 27, 28. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ya, esto dice amad al enemigo, ¿no? Y haced bien. Esto a mí me recordaba el poder ir en el espíritu contrario de la situación y de la persona. Muchas veces nosotros, si nos hacen mal, nosotros queremos o ser indiferentes o simplemente evitar o salirnos de ahí, o incluso a veces también responder de la misma forma, pero esto es como de ir con un espíritu contrario. Y como yo les dije también en la clase pasada, como un acto de bondad, un acto bueno puede desenfrenar otro. Entonces cuando hay esa situación como de enojo, de discusión, de conflicto, el poder yo hacer el bien va a generar que haya bien. E incluso, algo que yo pensaba,
si no llegamos a recibir esa retribución buena, aun cuando nosotros estamos intentando ir en ese espíritu contrario, eso es lo que a veces el enojo mal procesado quiere. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha, de que usted en medio del enojo evite el poder hacer el bien. Porque eso es lo que quiere, esas emociones que no son procesadas y que nos aturden tanto en el corazón y en la mente, es evitar que nosotros podamos realmente hacer lo que el Señor espera. Entonces, cuando ese enojo me evita a mí hacer lo malo, pero si yo puedo hacer lo bueno, pero si yo puedo identificar lo que yo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, yo voy a poder utilizar eso para ir en contra de eso, como en un espíritu contrario, un acto de maldad como cubierto por uno bueno. Y la Biblia dice que las tinieblas retroceden ante la luz, y el mal se acaba haciendo el bien. Entonces, cuando nosotros bendecimos, hacemos el bien y oramos por aquellas personas que nos generan eso en el corazón, entonces hay algo que se mueve espiritualmente, es algo que estamos cumpliendo y que va a generar como una atmósfera mejor en nuestro corazón y en nuestros relacionamientos. Es bueno porque cuando nosotros podemos reconocer y decir, sí, me siento así, hay algo que me enoja, es como pensar en qué área yo tengo que recibir sanidad, ¿saben? Nosotros a veces pensamos que, yo no me peleo con nadie, yo me enojo por ciertas cosas, pero nosotros siempre necesitamos recibir sanidad constantemente en nuestros relacionamientos porque es algo dinámico. Todo el tiempo compartimos, todo el tiempo estamos con las otras personas, entonces siempre necesitamos tener más y más sanidad en esta área. Y porque por lo menos, por ejemplo, en mi caso, yo me daba cuenta que en la resolución de los conflictos, en este tiempo de mi escuela fue muy difícil para mí cómo solucionarlos. Y yo decía, ¿por qué es tan difícil y por qué ahora es tan evidente para mí que yo no puedo solucionar un conflicto? Y en medio del procesar y de tener ayuda, porque la importancia de poder procesar estas cosas con gente con sabiduría, es que yo pude ver cosas que no había visto antes. Y alguien me dijo, ¿cómo es que tus papás solucionaban sus conflictos? Y yo pensé y dije, no, mi papá era de los que se iba y como no quería escuchar y se iba. Y él nos dejaba a nosotras con todos los argumentos en la boca o cualquier cosa, pero él se iba. Y mi mamá era de enojarse y quizás explotar. Entonces yo decía, sí, creo que desde ahí yo no aprendí a solucionar conflictos. Entonces también el poder saber por qué actuamos, cómo nosotros nos enseñaron a relacionarnos, quién nos enseñó a relacionarnos. ¿Quién nos dijo cómo era tener una amistad, cómo era tener un relacionamiento con alguien? ¿Quién discipuló en nuestra mente eso? Y ahí poder reconocer cuáles son nuestras fallas y por qué normalmente caemos en lo que caemos. Y este es el principio número 10, que es lindo porque es lo que nos permite que todo lo demás pueda ser efectivo, que está en Romanos 12:2, que es un versículo súper conocido y que lo usamos para muchas cosas porque esa es como la verdad y la fuente de muchos cambios en nuestra vida, que es el poder transformar nuestra mente, ¿no? El principio es no os conforméis, sino transformados. Entonces, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, y a mí ese versículo me gusta mucho porque va como de la mano de uno de los versículos que más me ha gustado a mí en mi vida cristiana, que me parece hermoso, que es cuando dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y me encanta cuando dice mente, porque Dios no solamente conquista nuestras emociones y nuestro cuerpo y nuestros sentimientos, sino también nuestra mente. Y es genial porque el poder amar a Dios con nuestra mente es lo más lindo, porque Dios nos ha llamado a pensar, a procesar, a tener... es como Dios no nos dice, ven aquí y todo lo que yo te digo es... No, sino nuestra mente está involucrada. Y cuando nos podemos llegar a cambiar esas cosas, ¿se acuerdan que yo les dije? ¿Quién nos discipuló? ¿Quién nos dijo cómo se tenía que tratar a la otra persona? ¿Quién fue el que me enseñó a cómo yo tenía que solucionar? ¿Quién me dijo a mí qué tenía que hacer cuando me enojo?
¿Sí? Alguien me enseñó a poder hablar o alguien me dijo que me tenía que quedar callada. Alguien me dijo que yo podía expresar lo que pensaba o me dijeron que me quedara, que mi opinión no era importante. Entonces el poder examinar eso a mí me va a permitir poder transformar. Y estos son principios bíblicos, ¿no? Nuestro fundamento es la Biblia. Entonces es genial porque podemos ver cómo podemos sacar lo que nos han discipulado que quizás es incorrecto y poder llenarlo y transformar nuestra mente por la palabra, que es una palabra que no solamente es teoría, es letra impresa, sino que trae vida a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, y que el solucionar los conflictos es algo que está en el corazón de Dios. Y yo quería darles este versículo porque en medio de toda la preparación de esta enseñanza y de esta clase es algo que para mí tiene como profundo sentido, y es que por tanto, está en Romanos 15:5, si ustedes lo ven en la pantalla, dice: por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Y a veces nosotros decimos, nosotros somos muy enojonas, respondemos así o asá y hacemos esto, pero Dios nos ha aceptado como somos, tal y como es Marcelina, tal y como es Palmenia, tal y como es Paola y todas nosotras, así, tal y como eres. Él te aceptó. Él no dice, ya, te voy a aceptar, pero entonces no me gusta esto, deja esto atrás, esto, sino que no, Él nos ha mirado con esos ojos de misericordia y gracia y te ha dicho, yo te acepto tal y como eres. ¿Quiénes somos nosotras para no aceptar al otro en medio de su lucha y de su herida? Y dice, acéptense mutuamente. Y esto me parece precioso porque aparte de darme a mi fe y como esperanza, también me motiva a que si así como yo he sido aceptada, yo también quiero aceptar a los demás. Quiero extender ese amor. Y que estas manos, esta boca, estos ojos, estos oídos y todo lo que ustedes también tienen sea extensión del Señor en la tierra, dando amor, dando comprensión y también sin anular lo que nos enoja, porque ya dijimos, ¿no? Obvio nos vamos a enojar, pero podemos hacer de eso algo diferente y eso nos va a llevar a tener un relacionamiento buenísimo con la otra persona. Obviamente nos vamos a equivocar, vamos a enojarnos porque es normal, pero ya no seremos los mismos que quiebran relaciones, que quiebran a las otras personas, sino que vamos a tener más luz en cómo nos relacionamos. Y esto es solamente esperanza. Yo sé que a veces son 10 principios y uno no va a andar como con los principios todo el tiempo de, me enojé, entonces tal cosa, pero que esto sea una verdad que sea implantada en nuestro corazón y que podamos hacerlo.